Bueno, gente, ya estamos grabando. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Hacía un par de semanas que no hacíamos charla, así que bueno, acá estamos retomando. Espero que se encuentren bien. A ver quién tenemos online, vamos a saludar. Hoy avisé medio a último momento, así que me imagino que algunos no se habrán llegado a enterar. Está Alejandro Vallaro de Olivos, Ana Julia de Buenos Aires, Claudio Razo de San Martín, David Carrizo de San Salvador de Jujuy, David Coronado de México, Ernesto Daisich de Doc Sud, Fabricio Llenaro de Rosario. Tenemos trabajo pendiente con Fabricio todavía. Florencia Kosicki de Buenos Aires, alumna de la UBA, Gonzalo Alonso de Rosario, Guadalupe de Buenos Aires, Javier Maldonado de Tucumán, que nos mandó el mate. Bueno, a lo mejor lo estrenamos mañana. El tema es que le faltaba curar, le faltaba hacer no sé cómo es ese proceso de curación del mate, por eso no lo usamos la otra vez. José Luis Garasto desde Bristol, de Inglaterra, Julio César Nicolai desde Tegucigalpa, Karina Barcia de Capital, Leandro Baldo Santa Fe, Lucas Itelli de Hurlingham, Luz Olcese desde Nueva Zelanda, Auckland, Mariano Magariños de Buenos Aires Capital, Martín Gómez de Buenos Aires, Nicolás Oberda de Buenos Aires y Víctor Hugo Arnals de Mar del Plata. Bueno, gente, acá estamos para tratar algún tema interesante. Hoy el título de la charla es Primero lo primero, y mi idea era reforzar un poquito un mensaje que pasé hace un par de días a los grupos de Facebook que anduvo circulando por ahí, con relación a lo primero que tenemos que hacer para empezar a mejorar en nuestro camino de desarrollo espiritual. O sea, no es ninguna novedad y seguro que ustedes lo han visto, el hecho de personas que se dicen estar en un camino espiritual o incluso enseñando, o gurús, o dando conferencias, o incluso dando cursos o supuestamente guías espirituales que se enojan. Y uno dice, no cierra, ¿cómo? Que se enojan o se ofenden o se alteran o critican o gritan o hacen escándalo o protestan o atacan a uno de sus seguidores. Uno dice, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Está bien? Eso es, no sé, como una persona que se está ahogando que quiere enseñar a nadar. O sea, no se puede. O sea, es totalmente incoherente. No, es un contraejemplo tremendo de lo que se debe hacer. Ojo, tampoco hay que irse al otro extremo, porque obviamente no somos perfectos. Entonces una persona puede enseñar a veces ciertas ideas que todavía él mismo no domina del todo. Pero si una persona está explicando algo sobre el desarrollo espiritual y todavía tiene alteraciones a nivel ira o rencores o resentimiento, bronca, etcétera, es como que es difícil, porque todavía no significa que no empezó a trabajar sobre sí mismo. ¿Está bien? Entonces puede hablar desde la teoría algo tal vez, pero obviamente no puede hablar desde la experiencia. Y la realidad es que cuando una persona aprende de verdad es porque ya experimentó algo. O sea, una persona que explica algo por haberlo razonado o haberlo pensado, no significa que lo esté explicando mal, pero obviamente no ha llegado a un entendimiento total si todavía no experimentó eso que está recomendando, si no lo hizo. Entonces, dada esta situación tan común de personas que están en supuestos ámbitos espirituales o grupos de yoga o de autoayuda o del arte de vivir o grupos, incluso también gente que está también en actividades voluntarias o tipo actividades de solidaridad,
pero que todavía no han podido controlar su temperamento, o sea, personas que todavía tienen arranques de ira, de bronca, de celos, que escriben cosas en Facebook muy feas, muy atacantes hacia otras personas, o hacia exparejas, o es notable, ¿está bien? Probablemente, seguramente ustedes han visto esas situaciones. Fabricio Llenaro, bueno, está llevando la idea al extremo diciendo que yo estoy creando a estas personas. Es probable que yo crea que todavía existe esa posibilidad de falsos gurúes y por eso lo estoy viendo. No sé si llega a ese extremo. Pero lo que sí es cierto, ya sea que los cree yo o que están ahí, creo que todos vemos, no sé si alguien no los vio, dígame, tal vez alguno de ustedes ya está en el cielo de la perfección, entonces no ve nada imperfecto, pero creo que todavía nos falta un poco para eso. Bien, entonces el mensaje era primero lo primero es qué es lo primero que tenemos que tratar de trabajar, porque a veces hablamos de ideas muy avanzadas, como por ejemplo la que plantea Fabricio, de que, bueno, creamos la realidad con nuestra propia mente, ¿está bien? O a veces hablábamos del creador, o cómo fue el proceso de creación, y qué es el yo, y el espíritu, y el alma, y la esencia. Estamos hablando de cosas así, pero uno dice, si yo quiero avanzar hacia un mayor entendimiento de mí, de mí mismo y del mundo y del universo, lo primero que tengo que hacer es calmarme, porque si yo no puedo controlar mi conducta, no puedo controlar lo que digo, lo que escribo, me dan ganas de criticar, o me dan ganas de atacar, o me dan ganas de desvalorizar, o me dan ganas de vengarme hacia otras personas, significa que todavía mi mente está muy revuelta, ¿está bien? Muy complicada. Y eso entonces, eso es lo primero a trabajar. A mí eso es lo primero que tenemos que trabajar. O sea, como había puesto dos puntos, el punto 1 y punto 2. El punto 1 era eliminar toda forma de agresión. Ahora, el tema es, ¿qué es una agresión? Porque a veces la palabra agresión suena fuerte y uno puede pensar que una agresión es tirarle un piedrazo a alguien o tirarle una trompada o un insulto. Bueno, eso obviamente que es una agresión, pero las agresiones pueden ser infinitamente más sutiles, más leves. O sea, hay pequeños actos, por ejemplo, ignorar a una persona que entra en una habitación porque estoy medio ofendido, porque estoy medio enojado, o no contestarle un mensaje, o contestarlo de manera media tensa, o siendo sarcástico sobre lo que la persona dice, o simplemente o no dirigirle la palabra, o ignorar a una persona, o cortarle la comunicación a una persona, o bloquear a una persona en Facebook, salvo una persona que, no sé, siento que me está atacando. En realidad las agresiones pueden ser muy pequeñas, y toda forma de agresión significa un descontrol de mi mente. ¿Por qué? Porque simplemente la agresión no lleva a nada, mejor dicho, lleva a problemas. O sea, la agresión es autodestructiva. Entonces, una persona que quiere avanzar en el camino del desarrollo espiritual, una de las primeras cosas que tiene que hacer, lo más grueso, porque eso es lo más grueso, es como decir, tengo que arreglar mi casa, está toda rota, ¿en qué voy a empezar? ¿Voy a empezar a lustrar los muebles? No, primero voy a arreglar el techo, que tiene goteras y que entra agua, o voy a arreglar los cimientos porque se está por derrumbar la casa. Tengo que empezar por lo primero, por lo esencial, por lo más grueso, por lo más tremendo y lo que más me frena. Bueno, en el caso del avance espiritual tenemos una secuencia de cambios, y eso es lo que vamos a repasar, que lo hemos visto en otras charlas, pero creo que viene bien repasarlo, porque cuando uno quiere mejorar algo, y en este caso mejorarnos a nosotros mismos, empezamos por lo más grueso, lo más cercano, lo más fácil, lo más accesible, lo que obviamente nos da grandes beneficios. Empezamos por lo grueso, ¿está bien? Y lo primero que tenemos que mejorar, y lo primero que es lo más grueso y lo que nos va a dar beneficios infinitos y en muy corto plazo,
es eliminar la agresión de nuestra vida. O sea, eliminar toda posibilidad de agredir a otras personas. ¿Está bien? Desde de formas violentas, que por supuesto, no sé, tirándole gas pimienta en los ojos al equipo contrario, bueno, ahí tenemos una agresión. Pero no estamos hablando de esas agresiones que muestran un nivel de descontrol mental muy grande. Estamos hablando de pequeñas agresiones. Cortar un llamado telefónico, por ejemplo, o escribir un mensaje negativo, o no agradecer algo es una agresión. Que una persona se acerque, te dé algo, no agradecerlo, eso es una agresión, es un ataque pequeño, ¿está bien? No es pegarle un tiro en la cabeza, que obviamente también es una agresión, y eso ni hablamos, porque no creo que haya nadie acá que tenga la idea de que andar a los tiros puede servir para algo. Pero esa es una forma de agresión muy grande, pero las formas de agresión sutiles y pequeñas también son destructivas. Y eso es lo primero a eliminar. Voy a leer los comentarios porque ya veo que hay 3 comentarios y no, si los dejo ahí después pasan de largo y no los veo. Los de Fabricio ya los había leído. Dice, cualquier pensamiento de ataque es agresión. Sí, el pensamiento también, pero acá no estamos hablando del pensamiento, estamos hablando del primer paso. El primer paso es la conducta. ¿Está bien? Lo primero a mejorar es la conducta. ¿Está bien? Ahora vamos a ver los niveles de mejora. En realidad, para poder mejorar la conducta, tengo que primero mejorar algo en mi pensamiento, porque si mi pensamiento no cambia nada, no puedo cambiar mi conducta. Si yo sigo pensando lo mismo, obviamente voy a seguir sintiendo lo mismo y voy a seguir actuando de la misma manera. Ahora vamos a ver cuáles son las 6 etapas del cambio total, o sea, el cambio desde lo superficial a lo profundo en una persona. Empezando por lo superficial. Lo superficial obviamente tiene que ver con la conducta, con lo que se ve. Y acá estamos hablando, o por lo menos lo que mencioné hasta ahora, tiene que ver con las agresiones a nivel conducta. ¿Está bien? Ahora lo vamos a aclarar y vamos a ir viendo los pasos uno por uno. Julio César dice, Julio Nicolai, no darle entidad, existencia a alguien creo que es la peor agresión de ser a ser, de persona a persona. Bien, bueno, es una forma de agresión. Obviamente que nuestras agresiones son inconscientes. ¿Está bien? No caigamos en el error de pensar que existen personas agresivas. No existen personas agresivas. Nadie quiere agredir conscientemente. Nadie agrede a partir de un plan estratégico, inteligente, consciente, perfecto, iluminado. La persona que agrede es porque está fuera de control, porque no puede consigo misma. ¿Está bien? No puede con sus presiones internas, y sus presiones internas salen al mundo en forma de agresiones. No es algo que la persona desee hacer de manera consciente, no es algo que quiera realmente conscientemente en su vida. Lo tiene porque no lo puede evitar. ¿Está bien? O sea, agredir es una persona que agrede, es una persona que está en cierta forma enferma. ¿Está bien? Como cualquier persona que genera un mal. ¿Está bien? Nadie, ya lo hemos visto 1000 veces, pero siempre hay que recordarlo esto porque nos calma mucho, o sea es algo muy tranquilizante saber que ninguna persona hace el mal de manera consciente y por lo tanto ninguna persona agrede de manera consciente y por lo tanto no tiene sentido responder a ninguna agresión, porque responder a una agresión es como gritarle a una baldosa floja porque la acabo de pisar, entonces la baldosa me mojó, o de abajo de la baldosa salió agua, me salpicó y yo me enojo con la baldosa. O sea, enojarme con una persona que me agrede es como enojarme con una baldosa, o enojarme con un alfiler que me pinchó, o enojarme con un alambre que me raspó. O sea, es enojarse con un objeto. O sea, una persona cuando funciona en modalidad inconsciente se está comportando como un objeto, se está comportando como una máquina. Está bien, no un objeto, obviamente es un objeto inteligente, como puede ser una computadora o un robot, pero está funcionando sin conciencia, está funcionando sin libre albedrío, no está pudiendo elegir su conducta, porque si la pudiera elegir, nadie optaría por agredir, porque cuando una persona realmente conoce las consecuencias totales de una agresión, jamás va a optar por una agresión, está fuera de su vida, o sea, está fuera de toda opción.
Una persona consciente no tiene entre todos sus menús la agresión, no existe la posibilidad de agresión, porque es como agredir, es como agarrar un martillo y pegármelo en el ojo, es lo mismo, o sea, es una cosa totalmente estúpida, inútil y que solo trae problemas. La persona consciente obviamente no quiere problemas, quiere estar tranquila, quiere estar en paz, quiere estar feliz, quiere bienestar. Eso es lo que la persona consciente quiere. Toda persona quiere eso. Lo que pasa es que la persona consciente puede controlarse para avanzar hacia la paz y el bienestar, y la persona poco consciente no se puede controlar, obviamente genera conductas agresivas, recibe los resultados de esas conductas agresivas y así vive. Vive en conflicto, o sea, o con un alto nivel de conflicto. También es característica típica de la persona poco consciente. Vive en un entorno de alto nivel de conflicto, o sea, es fuertemente conflictivo. La persona consciente vive en un entorno mucho más pacífico o totalmente pacífico. Mariano Magariños dice: sería como una falta de sentido común, no priorizar. Hablamos del nirvana y todavía peleamos con los que nos encierran con el auto. Bien, bueno, Mariano siempre es muy claro con sus comentarios, analogías, porque va bien a la tierra. ¿Está bien? Mariano está muy interesado en poder llevar esto a la práctica y hace mucha fuerza en el grupo y en el grupo de WhatsApp. Y todo su comentario llevan a: llevemos esto a la práctica, a ver cómo se hace esto. Y está muy bien, porque ese enfoque lleva a avanzar, lleva a realmente tomar acción, a cambiar conductas y a lograr mejoras. Y como dice, sí, o sea, empezar a tratar de estudiar temas filosóficos, leer a Nietzsche, leer a Schopenhauer, leer a Heidegger, leer a Freud, leer a Aristóteles, leer a Sócrates y enojarme con el mozo porque me trajo el café frío, es como una ridiculez de un tamaño universal. Es una cosa pero tremendamente ridícula, en la cual mucha gente vive. Hay gente que vive, está estudiando carrera de filosofía y letras y sale de la facultad y se enoja con un pibe que le viene a pedir una moneda, o con el trapito que le quiere pedir unos pesos para estacionar el auto. O sea, son personas que están totalmente desubicadas, o sea, están estudiando algo y no ven la esencia de lo que están estudiando. No, o sea, están realmente funcionando en automático, obvio. Nadie está haciendo esas cosas raras de manera a propósito, ¿está viendo? Porque no se puede hacer nada raro a propósito. Nada raro se puede hacer conscientemente. Siempre que vean una conducta rara es porque está la inconsciencia funcionando ahí. Bueno, hay mucha gente inconsciente estudiando filosofía, ¿está bien? O estudiando cabala, o estudiando autoayuda, o estudiando cuarto camino, o estudiando religiones comparadas, o estudiando budismo, o estudiando taoísmo, o estudiando meditación. Pero mientras sean personas inconscientes, las malas conductas no se las van a poder sacar. Entonces están en una incoherencia total. O sea, están leyendo un libro sobre cómo hacer dieta y mientras leen el libro se están comiendo 8 pizzas. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, las acciones sin sentido son una característica de la persona poco consciente. Obviamente todos estamos creciendo y cada persona tiene su tiempo, y la persona inconsciente en algún momento tomará conciencia y empezará a mejorar. Pero bueno, la idea es: hagamos un esfuerzo, tratamos de acelerar ese proceso. Tratemos de acelerarlo, no hagamos incoherencias, no hagamos ridiculeces. Si nuestra casa se viene abajo, no estemos lustrando los pisos con cera, arreglemos las columnas, arreglemos el techo, ¿está bien? Vayamos a lo primero, a lo fundamental, o sea, como es el título de la charla, primero lo primero. Bien. David Coronado dice que agredir es atacarse a sí mismo. Sí, literalmente, porque toda agresión tiene una respuesta y se va a transformar en un problema. O sea, no hay ningún beneficio, no puede venir beneficio de una agresión, no existe. O sea, es antinatural. De una agresión lo que vienen son problemas para el agredido, para el agresor, para el mundo, para todos. Bien, Fabricio Llenaro dice que hay gente que se enoja con las baldosas. Sí, por supuesto. Y yo creo que mentiríamos si dijéramos que nunca nos pasó. Ir caminando con un traje nuevo, pisar una baldosa, que se nos manche el traje y no gritarle algo a la baldosa.
Mentiríamos si dijéramos que nunca lo hicimos. Pero bueno, estamos inconscientes, o sea, nos podemos dar cuenta a partir de ese pequeño acto del nivel que tenemos, o sea, nuestro nivel mental, que es pobrísimo. Entonces tenemos que trabajar. Ahora tenemos dos opciones: me conformo con mi nivel pobrísimo y vivo así, de problema en problema, peleándome con las baldosas, con los postes de luz, con los pozos, con la política, con el televisor, con el vidrio del televisor, no con las personas ni nada, con un objeto. Vivo peleado, o trato de mejorar. Está bien, trato de desarrollar la conciencia, mejorar en todo aspecto y lograr mejores resultados. Así de sencillo. Ahora vamos a ver, como decía antes, las 6 etapas en las que digamos que nos marcan el orden o una guía para ver qué es lo que conviene ir mejorando primero, porque obviamente empiezo por lo más fácil, lo más superficial y lo grueso, y voy hacia lo más fino, obviamente, ¿no? Desde los efectos a las causas fundamentales. Bien, David Coronado dice: enojarse con los demás es inconsciente, enojarse con uno mismo es un poco más consciente. Bueno, en realidad es parecido. Es parecido, porque enojarme con los demás tiene que ver con que yo creo que los demás hacen las cosas a propósito. Y enojarme conmigo mismo sería como creer que yo hago las cosas a propósito, que cometo errores a propósito. ¿Está bien? Ambos son errores. ¿Está bien? Todo lo negativo que vemos tiene que ver y surge de la inconsciencia. No surge de ningún plan maquiavélico de nadie contra nadie. Porque en el fondo las personas, en la conciencia, no queremos problemas, no queremos agredirnos, pero bueno, como estamos fuera de control, lo hacemos y sucede. Mariano dice: Lalo, a mí me aclaró mucho y siempre lo tengo como reflexión de cabecera, es el ejemplo que diste en el máster de negociación, que le hice medio comentario y se puso rojo, insultó y se fue. Siempre que me veo enojado, con ganas de agredir, reflexiono en eso. Bueno, ahora voy a tener que recordar ese ejemplo, lo voy a tratar de sintetizar. Mariano se refiere a un ejemplo en un curso de negociación en el cual yo contaba una historia real, verídica, por la cual un amigo conocido de toda la vida que había ido a hacer un máster en negociación a Estados Unidos, volvió de Estados Unidos y como yo le hice una pequeña crítica, que en realidad lo hice a propósito porque todavía obviamente me quedan algunos rasgos malignos, le hice una crítica a propósito para ver cómo estaba de su capacidad de negociación, porque eso es lo principal para negociar, o sea, mantenerse frío, tranquilo y pensante. Yo le hice, él volvió de Estados Unidos de su máster de negociación y llegó criticando al país y a la facultad y a la Universidad de Buenos Aires, etcétera. Por supuesto, porque había tenido una excelente experiencia académica en una universidad de Estados Unidos. Y volvió criticando mucho al país y a la universidad, y yo ahí, bueno, todavía me quedaba un poquito de sarcasmo y le hice una crítica a su estudio, a su universidad, a su máster. Se lo desvaloricé un poco. Y la persona se puso loca, se enojó, se alteró, se puso roja, no quiso hablar más, se ofendió, no me habló más, etc. Bueno, ahí está la prueba de que se puede estudiar 2 años, negociación, manejo de conflictos, en Estados Unidos, en una de las mejores universidades del mundo, y no aprender nada. Porque no aprendió nada. La verdad es esa. Si una persona no aprende a controlarse, no puede aprender nada más. Anoten eso porque es vital. Si yo no puedo controlar mi conducta, no tiene sentido que estudie nada, porque no puedo controlar mi conducta. ¿Para qué voy a estudiar? ¿De qué me sirven conocimientos en mi mente si yo no puedo controlar mi conducta? Y no puedo evitar enojarme, alterarme, pelearme con personas que no me tengo que pelear, meterme en problemas, generar riesgo, enojarme con mi jefe, que después es el que define mi salario, o enojarme con el policía, que es el que define si me va a hacer la multa o no me va a hacer la multa, o enojarme con mi pareja, que es la persona con que me voy a dormir todas las noches. Es ridículo, ¿está bien? Adolfo Zapata dice: mi pregunta es la siguiente: ¿puede una persona reaccionar mal no por ser inconsciente, sino por tener algún tipo de daño en el sistema nervioso producto de un estrés
mantenido durante algunos años, bueno, pero eso es un problema mental, ¿está bien? Todo tipo de daño en el sistema nervioso proviene de un daño en el funcionamiento mental. Tal vez Adolfo se está refiriendo a una persona que haya tenido un accidente y que eso le haya dañado el cerebro y eso le genere malas conductas. ¿Está bien? Pero a ver, según nuestra visión del universo, nada pasa por casualidad. Con lo cual, si pasa algo a nivel físico es porque pasó algo antes a nivel mental. Entiendo y reconozco que en esa situación se vuelve un poco confuso, porque nadie piensa en el cuerpo como algo psíquico, como un resultado de lo psíquico. Pero la realidad es que si uno profundiza llegamos a esa conclusión. Pero lo dejamos para otra charla que enfoque el tema un poco más en profundidad. Hoy estamos hablando de algo muy básico, que es mejorar la conducta. Como lo primero. No puedo, ser una persona que dice que es buena persona, que quiere mejorar, que estudia, que quiere avanzar espiritualmente, pero agredo. Escribo mensajes negativos, critico, no agradezco, hablo mal del vecino, del jefe, del compañero, del amigo, no le presto atención a fulano o a mengano, me cae mal todo el mundo. Eso es lo primero que tenemos que trabajar. Ninguna persona puede decir que está avanzando en algún plano de su vida o que está avanzando espiritualmente o psicológicamente si no puede mejorar eso. ¿Está bien? Estamos en la edad de piedra si estamos en el nivel de agresión. O si estoy en el nivel de exigir sobre los demás y hacerles escenas a los demás por las cosas que hacen y a mí no me gustan y me molestan porque me atacaste, porque me agrediste, porque me fallaste, aclaremos algo muy sencillo. Acá no estamos hablando solo de no agredir, estamos hablando de tampoco devolver agresiones, porque para aclararlo bien y bien claro, devolver una agresión es agredir, es lo mismo, ¿está bien? Simplemente estoy agrediendo después de una agresión recibida, pero es una agresión. Acá lo que estamos hablando es eliminar de cuajo toda posibilidad de agresión a otra persona, aunque la creamos justificada, porque no existe justificada. Algo cuando es justificado, y es justificado cuando es beneficioso, cuando tiene beneficios, pero agredir no tiene beneficios, y devolver agresiones tampoco tiene beneficios. Entonces, ¿cuándo puede estar justificada una agresión? Alguien dirá, no, está justificada una agresión cuando te agredieron antes. No, no está justificada. Eso es un error de razonamiento, porque algo está justificado cuando tiene un beneficio. Esa es la forma de justificar algo, cuando tiene valor, cuando sirve para algo, cuando me ayuda en alguno de mis objetivos. Devolver agresiones no ayuda en nada, a nadie. Hay un solo caso, en situaciones normales, donde uno pueda ser agredido en alguna situación y está en juego mi vida o la de alguien y yo, no voy a devolver la agresión. Lo que voy a hacer es detener la agresión. Voy a repeler la agresión. O voy a tratar de evitar la agresión. O voy a tratar de defenderme de alguna manera. Pero si yo logro a través de una actitud defensiva evitar que otro me agreda, ya está, se acabó. Después no sigo, no tengo venganza y lo persigo y lo denuncio y lo busco y me quiero compensar, etcétera, etcétera. Simplemente hice lo mínimo necesario como para evitar una agresión física de otra persona. ¿Está bien? Eso sería el caso extremo. Bien, sigo con comentarios. Mariano dice, ¿y eso que es una persona totalmente formada en todas las técnicas? Está hablando del experto en negociación que todavía se enoja. ¿Está bien? El experto en negociación que se enoja. Es una ridiculez del mundo moderno. ¿Está bien? Es como, no sé, el experto psicólogo que trata mal a la persona que se viene a atender. O sería como un psicólogo que critique a la persona que lo va a ver porque se siente mal y está deprimido. Y el psicólogo le diga que eso es tarado. ¿Cómo va a estar deprimido? Bueno, obviamente tiene que ser un psicólogo que no entienda nada. Bueno, una persona que estudió 2 años cómo resolver conflictos y no puede manejar una situación donde alguien le hace una crítica, bueno, obviamente no aprendió nada, por lo menos no aprendió nada de lo esencial. Bien, David Coronado de México dice,
He hecho enojar a propósito a algunas personas para que descubran algún error que detecto en ellos. ¿Será bueno? Bueno, depende de tu intención. Si vos sabés que una persona tiene tendencia a enojarse y que si la haces enojar, la persona puede descubrir esa tendencia o darse cuenta de esa tendencia o resolver esa tendencia o por lo menos tomar conciencia de esa tendencia y tu intención es ayudarlo, entonces está bien. El problema es la intención. ¿Está bien? Si tu intención es ayudarlo y realmente funciona, bueno, digamos que estás haciendo algo bueno, estás haciendo algo útil. Bien, bueno, repasemos ahora entonces, antes de que se nos vaya el tiempo, los niveles de cambio, estos que quería repasar con ustedes. Dijimos, primero lo primero. ¿Qué significa? Primero voy a cambiar lo más grueso. ¿Está bien? Si quiero mejorar mi persona. Obviamente terminaré con el espíritu, terminaré en lo más elevado, pero voy a empezar por lo más terrenal, que es la conducta. ¿Está bien? ¿Cómo hago para mejorar la conducta? Bueno, hay un paso previo. Lo primero que tengo que mejorar es mi pensamiento consciente. ¿Qué significa mi pensamiento consciente? Bueno, yo tengo que darme cuenta nada más de que mis conductas agresivas no sirven para nada. Y eso es bastante fácil de darnos cuenta. O sea, podemos ver, analizando situaciones, casos reales, en la vida diaria, en la vida cotidiana, podemos ver que todos los casos en los que personas se agreden no funcionan. O sea, la cosa no mejora, las cosas no se resuelven. Cuando un padre agrede a un hijo, no es que después, uy, qué bárbaro, cómo se solucionó todo, ahora se adoran. O cuando el hijo agrede al padre, o al hermano, o al jefe, o al compañero, o al colega, o a quien sea, o a un desconocido. O sea, no hace falta ser demasiado avispado, demasiado observador para mirar el mundo y ver que donde vemos agresiones no vemos soluciones. En el trabajo, en las reuniones, prácticamente en cualquier situación. Bueno, si vemos eso, entonces ya hicimos el primer cambio, que es el cambio de pensamiento consciente. O sea, me di cuenta, nada más con mi razonamiento y observación, de que las agresiones no dan lugar a buenas cosas. Bien, ese es el primer cambio. El cambio a nivel pensamiento consciente. Si tengo ese primer paso, bueno, ahora paso al segundo. Y el segundo es, ya me di cuenta que conductas agresivas no llevan a nada. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a eliminar las conductas agresivas. Con el criterio que vimos antes. O sea, agresión es todo. Cualquier cosa que no sea amorosa hacia el de al lado es agresivo. Esa es la definición. Todo lo que no sea estrictamente amoroso hacia otra persona ya es agresivo. Porque ya es diferente de lo perfecto. Diferente de lo que debe ser. Entonces, ahí empezamos a trabajar a nivel de las conductas, para eliminar toda forma de conducta que se diferencie o que se aleje de lo amoroso hacia los demás. ¿Hacia quiénes los demás? Hacia todos. ¿Está bien? Porque acá, bueno, venimos con el gran problema de que la persona inconsciente también está estudiando filosofía, el bien común, y la cabala, y la merkaba, y la elevación, y el cuerpo espiritual, y los 4 niveles, y la iluminación, y el nirvana, pero esa persona, está bien, trata bien a algunas personas que son sus amigos o sus familiares, y después trata mal a todo el resto del mundo. Bueno, obvio, está totalmente desviada. Acá estamos hablando de mejorar nuestra conducta con todos los seres que existen y hasta con los objetos y los animales. ¿Está bien? Conducta perfecta, cero agresión a todo y a todos. ¿Está bien? De eso estamos hablando. No es una excelente persona, sí, porque cuida mucho a su familia, es un buen padre. Y después, bueno, se pelea con lo de la esquina, con lo de allá, con lo de acá, con toda persona que le lleva la contra. No estamos hablando de eso. Eso sería otra falacia, sería otra ridiculez, sería otra desubicación. Acá estamos hablando de eliminar toda conducta agresiva hacia cualquier destinatario, sea quien sea, conocido, desconocido, familiar, pareja, hijo, extranjero, piquetero, cartonero, gobernante, embajador o barra brava. Quien sea. Eso es
Ese es el segundo paso, eliminar toda forma de agresión. Tercer paso, segunda forma, dijimos, o sea, en el segundo paso tiene que ver con eliminar las conductas agresivas, o sea, no hacer nada que perjudique, por ejemplo, hablar mal con un tercero o pincharle una goma a alguien o rayarle el auto a alguien, o sea, conductas agresivas o golpes o empujones o enviar una nota que pueda perjudicar a una persona, etcétera, etcétera. Esas son conductas agresivas. Pero ahí se nos está mezclando un poco con un paso un poco más avanzado, que sería el tercer paso, que es eliminar la comunicación verbal agresiva. ¿También? Porque la conducta tiene que ver con acciones agresivas. El tercer paso tiene que ver con la comunicación verbal, que es lo siguiente más difícil de controlar. También lo primero, más fácil que podemos controlar es la conducta. Yo puedo evitar no pegarle a nadie, no empujar a nadie, no dejar de mirar a nadie, no andar dándole la espalda a nadie, o sea, teniendo conductas agresivas hacia otras personas. Ese es el paso 2. El paso 3 es eliminar la agresión de nuestra comunicación verbal, o sea, de nuestras frases. Eliminar toda palabra sarcástica, toda crítica, toda queja, toda observación negativa sobre otras personas. Ese sería el paso 3. Y estamos yendo de lo más fácil a lo más difícil. Y ahora vamos al paso 4, pero antes leo el comentario de David Coronado, de Alejandro Vallaro, que dice: ayer agredí verbalmente a una persona, después me arrepentí. Para la próxima me acordaré de la baldosa. Bueno, está bien. Uno se arrepiente. ¿Qué significa arrepentirse? Significa tomar conciencia. ¿Por qué cometemos errores y después nos arrepentimos? Porque en el momento estamos automatizados y la conciencia es lenta porque no tenemos suficiente fuerza de conciencia, entonces la conciencia viene más tarde. Ya hice la macana y ahora viene la toma de conciencia. ¿Está bien? Y ahí se produce el arrepentimiento. Es válido. Lo que pasa es que el arrepentimiento lo que hay que hacer es acelerarlo. El arrepentimiento tiene que llegar cada vez más temprano, hasta que el arrepentimiento tiene que llegar antes de la acción. Cuando el arrepentimiento llega antes de la acción, entonces ya no hay más acción. O sea, evitamos la acción antes de que se genere. Pero para eso se requiere la conciencia muy despierta. Si la conciencia no está muy despierta, el arrepentimiento viene más tarde. Si la conciencia está muy dormida, el arrepentimiento no viene nunca. O sea, hay personas que cometen malas acciones y nunca en su vida se arrepienten. Eso significa que su nivel de conciencia es muy bajo, entonces nunca les llega el momento del arrepentimiento, porque su conciencia nunca llega al nivel de claridad suficiente como para hacerles ver que tuvieron una mala acción. No hay, por más que pasen décadas, la persona no se da cuenta. Cuando el nivel de conciencia es un poco más alto, el arrepentimiento viene antes. Puede tardar años, puede tardar meses, puede tardar semanas, puede tardar días, y así se va acelerando el arrepentimiento, hasta que en algún momento el arrepentimiento es tan rápido que yo cometo la mala acción y a los 2 minutos ya me siento mal. Eso es lo que se llama el karma instantáneo, que hay un tema de los Beatles que se llama así, creo, instant karma. El karma instantáneo, que es yo cometo una mala acción y a los 2 segundos ya viene el golpe. Eso es muy bueno en cierto sentido, porque significa que yo tengo un alto nivel de conciencia. ¿Está bien? Las personas con alto nivel de conciencia sufren esos eventos de karma instantáneo. ¿Por qué? Porque ya están muy cerca de darse cuenta. Entonces cometen un error y se arrepienten al poco tiempo y ya están sufriendo a las 2 horas o a los minutos. Si el nivel de conciencia sigue subiendo, otras personas con menor nivel de conciencia también reciben el karma vuelve y los problemas que se autogeneran le vuelven, pero a veces le vuelven mucho más tarde o se dan cuenta mucho más tarde, entonces no los conectan, no se dan cuenta de dónde provienen y no pueden mejorar. O sea, o todavía le falta para poder acelerar la mejora. La persona que ya tiene un buen nivel de conciencia recibe la consecuencia de sus acciones de manera rápida, entonces es como que su aprendizaje se acelera muchísimo, porque enseguida ve todos sus errores, los nota inmediatamente. Bien, pero de todos modos tenemos que llegar
a esa situación en la cual ya no es que cometemos errores y después los notamos y después nos disculpamos y después sufrimos. No, hay que llegar a no cometer errores. O sea, el nivel de conciencia tiene que seguir subiendo hasta que no haga falta un arrepentimiento, o, como lo decía antes, que el arrepentimiento sea previo a la acción, que sería como un mega arrepentimiento. O sea, ya tiene que tener otra palabra eso, porque por definición el arrepentimiento es después de la acción. ¿Qué pasa si el arrepentimiento es antes de la acción? Bueno, puede ser antes de la acción, pero después del pensamiento relativo a la acción. Todavía estamos en un arrepentimiento. Tuve un mal pensamiento, no se llegó a transformar en acción y ya me arrepentí. Ya voy mejorando. Hasta que en algún momento el arrepentimiento tiene que ser no solamente previo a la acción, sino que tiene que ser previo al pensamiento. Y en última instancia, el arrepentimiento tiene que ser previo al sentimiento. O sea, yo tengo que llegar a cambiar sentimientos para realmente cambiar como persona. No basta que cambie lo que hago, lo que digo, conductas, comunicación verbal, comunicación no verbal, como vamos a ver ahora. Yo tengo que llegar a cambiar el sentimiento. Fíjense que los mandamientos muchas veces se refieren a eso. Fíjense que, como siempre lo comento, el mandamiento dice no desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Está bien? No dice desearás a la mujer de tu prójimo, pero te la aguantarás. Desearás a todas las mujeres de tus prójimos, pero no vas a hacer nada, te vas a quedar tranquilito en el molde. Ese no es el mandamiento. El mandamiento es no desearás. Y uno dice, ¿cómo hago para cambiar lo que deseo? Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer. Por eso no es un trabajo sencillo, ¿está bien? Y el cambio del deseo es el último paso. Primero cambio conductas. Eso fue lo que dijimos. Primero cambio el pensamiento para darme cuenta que una conducta no sirve. ¿Está bien? Después cambio la conducta. Después cambio, tercer paso, la comunicación verbal. Cambio lo que digo, mis palabras. Mis palabras se vuelven amorosas. Elimino malas palabras, elimino insultos, elimino todo tipo de palabra o frase agresiva. Cuarto paso, mejoro en la comunicación no verbal. O sea, ya no mejorar palabras, sino mejorar entonación, empezar a hablar más amorosamente, como hablan los verdaderos grandes gurúes, que uno los escucha hablar y los oye hablar y se dan cuenta que están totalmente calmados, armónicos, no le reclaman nada a nadie, no tienen bronca por nada. Y eso se nota mucho en el tono de voz, ¿está bien? Y en las expresiones faciales relajadas y en una pequeña sonrisa siempre al hablar, como tiene el Dalai Lama. Eso es cambiar en comunicación no verbal, que es obviamente más difícil que cambiar en comunicación verbal. Yo puedo rápidamente decir, bueno, no voy a insultar más, o no voy a agredir verbalmente, o no voy a decir malas palabras. Pero no es tan fácil decir no voy a tener feas miradas, o no voy a tener feos tonos de voz. Mi pronunciación va a ser amorosa, mi entonación va a ser cariñosa, yo voy a hablar todo así, y tranquilo, bueno, no te preocupes, ya todas mis palabras son amorosas, pero mis tonos de voz también. Todo es calmado, bajo un poco el volumen, aflojo la pronunciación para que no sea todo así. O sea, toda mi forma de comunicación verbal y no verbal se hace tranquila, como un río, como un arroyo, así está todo bien. Y ese es un cambio fundamental en la persona. Cuando la persona empieza a lograr esa forma de hablar, se empieza a amigar con el mundo de una forma tremenda y rápida. Está bien, primero cambiamos pensamiento, nos dimos cuenta que agredir no sirve. Ok, primer paso. Segundo paso, cambiamos la conducta. No hago acciones de agresión, no empujo, no soy violento, no rompo nada, no ataco, no salgo a la calle a hacer protestas violentas ni a romper nada. Eso es cambio mi conducta. Tercero, cambio mi comunicación verbal, cambio mis palabras, elimino malas palabras, elimino frases hirientes. Y cuarto, cambio la comunicación no verbal, el volumen, la entonación, el timbre, el ritmo, empiezo a hablar más pausado, ya dejo de hablar desesperado, sí, porque yo creo que, viste, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que decir,
No, eso es agresión. ¿Está bien? Eso es agresión. Está bien, leve, no es partirle un palo en la cabeza a la otra persona, pero es una forma de agresión. Entonces eso también lo tengo que eliminar. Entonces, elimino, corrijo pensamiento, conducta, comunicación verbal, comunicación no verbal, y ahora llegamos al último estado. O sea, si logro corregir mi comunicación no verbal, que tiene que ver con mis gestos, mis posturas, tonos de voz, para hacerlo, miradas, expresiones faciales, sonrisas, todo para hacerlo más amoroso, y ya logré, entonces ya estoy entrando en mi subconsciente, porque es la mente subconsciente la que maneja mi lenguaje no verbal. ¿Está bien? Entonces, si estoy cambiando mi lenguaje no verbal es porque ya me estoy metiendo con mi mente subconsciente. Y ese es el siguiente paso, cambiar mis pensamientos subconscientes, llámese creencias. ¿Está bien? El primer paso, que fue cambiar pensamientos, se refería a pensamientos conscientes, pensamientos cotidianos, razonamientos normales que utilizo todos los días, y tiene que ver con darme cuenta que agredir no sirve. Pero ahora, en el paso quinto, ya estoy cambiando pensamientos subconscientes, o sea, creencias que se están cambiando de manera indirecta, porque yo no puedo acceder a ellas directamente. Estoy cambiando lo que sí puedo acceder, o sea, pensamiento, conducta y comunicación, o sea, pensamiento, acción y palabra, ¿está bien? Pensamiento, acción y palabra, 3 claves que cambio, son paso 1, paso 2, paso 3 y 4, porque la palabra en realidad se refiere a la comunicación, y comunicación es verbal y no verbal, y ahí ya tenemos 4 elementos que cambié, y esos son los que puedo controlar directamente. Semidirectamente ya la comunicación no verbal se complica un poco más, pero al cambiar lo que puedo acceder, indirectamente se va cambiando lo que no puedo acceder, que son mis creencias, mis pensamientos subconscientes fijos, cristalizados. Y cuando cambio mi creencia, o sea, cuando mi creencia a nivel de la mente subconsciente se da vuelta y la creencia pasa a ser de la que estamos hablando, o sea, de que las agresiones no tienen sentido, que no podemos agredir, que no debemos devolver agresiones, que no tiene ningún sentido enojarse con otra persona porque sabemos que si la persona tuvo una mala acción fue inconsciente. Si todo eso se mete en nuestra mente subconsciente y realmente lo entendemos, es ahí cuando podemos decir que realmente entendimos esa idea. Cuando la entendimos a nivel consciente y a nivel subconsciente también. Cuando una idea se entiende solamente a nivel consciente, la tenemos a nivel racional, pero no la tenemos a nivel emocional. La tenemos a nivel racional, pero no a nivel emocional. Entonces, cuando la idea sí se mete a nivel subconsciente a través de un trabajo estable y sostenido a nivel del pensamiento consciente, la palabra y la acción, como vimos, pensamiento, palabra y acción, yo mejoro pensamiento, palabra y acción, pensamiento, palabra y acción, y palabra incluye verbal y no verbal. Cuando mejoro eso, le voy pegando de manera indirecta a mis creencias. Y las creencias van cambiando. El día que cambió la creencia, se da vuelta la creencia y ahí se da vuelta la emoción. Entonces, ahora ya no es que me estoy controlando para no agredir. Ya no deseo agredir. Como decíamos en el mandamiento, ya no es que deseo la mujer del prójimo y igual no hago nada porque me lo aguanto, me controlo, tengo autodominio. No, ya cambié mi deseo. Alineé mi deseo al bien. Entonces mi deseo automáticamente está alineado a lo bueno, entonces yo no tengo que hacer más esfuerzos, porque automáticamente tengo buenas conductas, porque estoy purificado. O sea, se purificó mi mente subconsciente, se purificaron mis creencias, y a partir de la purificación de mis creencias se purificaron mis sentimientos y mis emociones. Entonces ahora mi emoción es de amor hacia todo, me agredan, no me agredan, pase lo que pase, mis emociones son de acción de amor hacia todo, por lo cual ya es imposible que yo pueda agredir. Ya está, no necesito ni controlarme, me puedo relajar y ser tú mismo, como dicen las frases marketineras que dicen, sé tú mismo aunque todavía no estás perfeccionado. Eso es un mal consejo, ¿está bien? Sé tú mismo aunque todavía no estés perfeccionado. Ahora, si ya estás perfeccionado, sí, ahí sí, soltate, deja que tus sentimientos funcionen y que tus sentimientos gobiernen tu conducta. ¿Por qué? Y porque tus sentimientos ya son buenos. Ahora, mientras tus sentimientos no sean buenos, no les permitas que manejen tu conducta porque te van a hacer agredir.
te van a hacer tener celos, te van a hacer envidiar, te van a hacer tener resentimiento, te van a hacer sentir bronca, te van a hacer sentir rechazo, te van a hacer sentir un montón de basura, porque son tus sentimientos los que están desviados, no el mundo. ¿Está bien? Bien, leo los comentarios. Julio César Nicolai dice: no tener culpa por mi estado de ignorancia de ayer si hoy lo capitalicé. No, sí, culpa no hace falta. Si yo me comporto mal es por mi propia inconsciencia, por la misma razón que se comportan mal otras personas. O sea, no hay culpa, nadie tiene culpa de nada acá. No estamos hablando de culpas, ¿está bien? No tiene sentido ni buscar culpas ni buscar culpables. Lo que tiene sentido es resolver, cambiar, ¿está bien? Leandro Baldo dice: intención de ataque, arrepentimiento, evito la acción. Bueno, si el arrepentimiento viene antes de la acción, pero después de la intención, bueno, no se produce la acción, pero sí se produjo la intención. Tampoco, no llegamos al final todavía. Cambiamos la conducta, pero todavía no cambiamos el sentimiento, no cambiamos la esencia. Fabricio Llenaro dice: un pensamiento de infidelidad es infidelidad mental. Sí, lo es. Es una falla mental. Aclaremos que no hay que ver si la infidelidad, como la está planteada en el mundo material, tiene sentido de algo, ¿está bien? Porque en realidad en el estado perfecto espiritual no puede haber personas diferentes. No puede ser que una persona sí tiene todo mi bien y otra persona no tiene mi bien. Así que eso sería discusión para otro capítulo. Pero sí, un pensamiento que lleva a una determinada conducta, si yo corregí la conducta, pero aún no corregí el pensamiento que produce la conducta, todavía me falta trabajar, nada más. David Coronado de México dice: si pecas con los ojos, sácatelos; si pecas con las manos, arráncatelas. Bueno, eso es un tanto extremista. Obviamente hay frases en la Biblia que son literales o que son alegóricas o son simbólicas. No lo vamos a tomar simbólicamente, ¿está bien? Si peco con los ojos, lo que tengo que hacer es pensar, nada más. Tengo que meditar, reflexionar. Aparte, no se puede pecar con los ojos ni pecar con las manos, con lo cual esas dos frases son falsas. Un ojo no puede pecar porque es un objeto, ¿está bien? Entendamos pecar como error de conducta, nada más, error de conducta y pensamiento, porque no existe el pecado, lo que existe son errores, ¿está bien? Ninguna persona sabia comete un error de conducta si ya entendió, si ya es consciente con respecto a la que esa actitud no sirve, ¿está bien? La persona que comete, o sea, reemplacemos la palabra pecado por la palabra error. Son errores, ¿está bien? Inconscientes. Si tomamos conciencia, esos errores desaparecen. Y de nuevo, para aclarar esa frase, que en realidad son simbólicas, no tienen sentido, lo que están diciendo es muy importante. Lo más importante que intentes trabajar es no cometer errores de pensamiento y de acción, o sea, pecados, entre comillas. No son pecados, son errores, ¿está bien? Lo que está diciendo ahí es: si pecas con los ojos, arrancátelo, porque es lo más importante del mundo, corregir tus pensamientos y tus conductas. Igual es una frase figurada, porque aclaremos, no se puede pecar con los ojos, se peca con la mente nada más, se peca con los pensamientos o los sentimientos. No se puede pecar con las manos, no tienen culpa de nada, son objetos, ¿está bien? Los ojos tampoco tienen culpa de nada, en realidad nadie tiene culpa de nada, porque recordemos bien y no nos olvidemos nunca que toda mala acción tiene su raíz en la inconsciencia, o sea, en un error, o sea, en no saber que esa mala acción en realidad no tiene beneficio. Toda persona que toma una mala acción es porque está confundida, porque cree que a través de esa mala acción va a tener un beneficio, y en realidad no lo va a tener, al contrario. Pero como no lo sabe, entonces tenemos la confirmación de que esa persona todavía está inconsciente, todavía no se dio cuenta. Bien, bueno, gente, este es el mensaje entonces, las 6 etapas de cambio. Primero, cambio los pensamientos cotidianos, pensamientos conscientes, me doy cuenta que agredir no sirve. Segundo, elimino toda agresión de mi conducta, 0 ataque. Tercero, elimino toda agresión de mi comunicación verbal, elimino palabras agresivas, también frases hirientes, críticas, destructivas, quejas,
toda comunicación verbal agresiva la elimino. Cuarto paso, elimino la agresión de mi comunicación no verbal. O sea, de los gestos, de las miradas, de las cejas, de la mirada de reojo, del revoleo de ojos, de la cara, de la expresión facial de desaprobación, la expresión facial crítica, amarga. Elimino la agresión de mis tonos de voz, del volumen de mi voz, del ritmo de mi voz. Empiezo a hablar de una forma como habla una persona verdaderamente amorosa que no quiere agredir ni siquiera al aire. No quiere agredir a nada, quiere que todo lo que salga de ella sea de ayuda, sea perfecto, sea moderado, sea bienvenido, sea útil. Ahí ya estamos en el cuarto paso y estamos recontra avanzados y estamos entrando en el subconsciente, y ese es el quinto paso, que es un cambio que se produce de manera indirecta. No podemos entrar directamente, entramos cambiando pensamiento, palabra y acción, y por supuesto también nos podríamos ayudar con afirmaciones y meditación. Pero cuando llegamos al paso quinto y cambiamos el subconsciente, o sea, cambiamos nuestras creencias, entonces ahí ya se produce la caída del dominó completo. Y llegamos al sexto paso, que es cambiar las emociones. Y es ahí donde nos purificamos. O sea, ya ahora no hay ningún esfuerzo más que hacer, porque mis emociones libremente manejan toda mi conducta, mi palabra, mi comunicación no verbal, manejan mi cuerpo, mi organismo. Mis creencias junto con mis emociones y valores generan todo, pero ya está todo perfeccionado, entonces me olvido, ya no hay más esfuerzo que hacer. Y ya llegué a una situación en la cual no es que sé que agredir no conviene, entonces me cuido de agredir, o me controlo para no agredir. No, ya no siento más deseos de agredir, al contrario, siento deseos positivos hacia toda otra persona y tengo sentimientos positivos hacia todo el entorno. Entonces ya está, ya estoy purificado, me puedo soltar y toda conducta, palabra, frase, gesto que salga de mí va a ser amoroso y positivo. ¿Está bien? Ese es el resultado final, la corrección total del sistema. Bien. Bueno, gente, hasta acá llegamos, este era el mensaje. ¿Queda alguna pregunta? ¿Alguien le queda alguna duda? Vamos a repasar a ver quiénes están online, porque bueno, ya entró más gente. Tenemos a Adolfo Zapata, que hizo algún comentario. Alejandro Vallaro también, Ana Julia Mendiola, Claudio Razo, David Carrizo de Jujuy, David Coronado de México, Ernesto Daisich de Buenos Aires, Fabricio Llenaro de Rosario, Federico Palau de General Villegas, Florencia Kosicki de Buenos Aires, Gastón de la Plata, Guadalupe de Buenos Aires, Javier Maldonado de Tucumán, Jorge David Viani de Mendoza, José Luis Garasto desde Inglaterra, Bristol, Juan Pablo Oliva de Gobernador Virasoro, Julio Nicolai de Ramos, Karina Barcia de Buenos Aires, Leandro Baldo de Santa Fe, Lucas Itelli de Hurlingham, Luz Olcese de Nueva Zelanda, debe estar con Nicolás también en Nueva Zelanda, Mariano Magariños de Buenos Aires, Martín Gómez de Buenos Aires, Nicolás Oberda de Buenos Aires y Sergio en dispositivo móvil, que no sé por dónde andará. Bien, bueno, gente, gracias por todo. Estamos saludados. Seguimos la próxima o seguimos en el foro. Muchas gracias. Chao a todos.